Hola, hace poco pasó Navidad y este año no hice un monólogo sobre la Navidad como he hecho en años anteriores. Tengo una costumbre para celebrar Nochebuena y es la de preparar pesto con pasta. El pesto se hace con albahaca y tengo esta costumbre desde hace unos años antes de ser consciente de por qué la tenía, pero este año me volví consciente de esa costumbre porque la expliqué y entonces descubrí que sabía su razón. Y es que la albahaca, que se llama también basílico, deriva su nombre de la palabra griega para decir rey, que es el basileus. Y entonces, al preparar pesto en Nochebuena, yo estoy celebrando la soberanía del rey que nace, del rey niño. Hace poco fui a Grecia por primera vez y vi que en la puerta de las iglesias ortodoxas había plantas de albahaca. Y fue por esa asociación que luego descubrí de dónde procedía mi inconsciente costumbre que seguiré teniendo en las próximas navidades, ahora sabiendo qué es. Pensé nuevamente en la soberanía porque oímos mucho esa palabra en las últimas semanas, que debíamos defender nuestra soberanía, que otro país no debía atacar nuestra soberanía. Y estoy completamente de acuerdo con rechazar cualquier invasión de Trump, pero la soberanía me parece un término problemático, porque es un término que se aplica al rey y nos hace imaginar que cada país es un rey, nos hace pensar en la monarquía, pero también es problemático por la imagen que convoca, por el engaño al que nos obliga. Ningún cuerpo vivo es soberano realmente. Nadie vivo es soberano y no podemos tener la fantasía de que lo somos, y mucho menos ahora, en esta época de globalización y de imperio de lo virtual. Pero pensaba en el bebé, en cómo el bebé, el recién nacido, es el más dependiente, el más impotente, pero también es el soberano absoluto al que hay que obedecer. Es impotente y es imponente. Impone su voluntad un bebé, que es la voluntad de chupar. La voluntad de chupar un líquido, que es la leche de la madre, que es el primer petróleo. Y bueno, prefiero usar la palabra jurídica de autodeterminación en vez de la de soberanía. Y podríamos hablar más sobre qué es ser soberano, qué es reinar sobre uno mismo, que tiene que ver ya no con ser bebé, sino con llegar a ser adulto, llegar a ser independiente y llegar a cierta firmeza. La soberanía, ese término y ese concepto, empezó a oírse por la invasión de Trump a Venezuela y el secuestro del dictador Maduro. Hemos visto a Trump en estos días muchísimo, lo hemos tenido que oír cada vez que encendemos alguno de los aparatos que nos conecta con la realidad imaginaria del resto del mundo. Hemos estado oyendo esa voz de Trump. Se nos ha impuesto su chillido apremiante que impone su voluntad, que es como el chillido de un bebé. Esa expresión del deseo inaplazable y del deseo completamente sin filtros y descarado. Y también hemos oído su media lengua, su carencia de lenguaje, que también es de niño pequeño, sus bravatas inaceptables, sus berrinches, su aparente ignorancia de límites, su soberanía. Cada vez que nosotros hablamos de nuestra soberanía, de lo que estamos hablando es de esa pretensión suya de Trump y esa imposición de su soberanía sobre toda la realidad, sobre todo el mundo.
No voy a repetir sus discursos en este monólogo, y no voy a analizar ninguno de sus discursos. Por los días en que Trump invadió a Venezuela, pues no invadió a Venezuela, o hizo ese acto invasivo, hubo colombianos que le pidieron a Trump que también viniera aquí. De los precandidatos presidenciales de Colombia, es notable el que más parece un niño. Fue uno de los que más clamaron por la venida de Trump, empezaron a llamar a que viniera. Y también el niño de Uribe, el niño del expresidente Uribe, el hijo del expresidente Uribe, de una forma muy niñica también pedía que viniera Trump y otros. Alguien en un artículo de la revista Gaceta y otros en otros artículos criticaron esta actitud de algunos colombianos como una actitud inmadura de gente que clamaba por un padre. Y a mí me pareció enseguida que estaban equivocados. La atracción que algunas personas sienten hacia Trump no es la atracción que se siente por un padre que tiene autoridad o legitimidad o protege u ordena o establece un orden. Ahí no hay ningún padre en la voz de Trump, ni siquiera hay un padre autoritario, hay un hijo, y hay un hijo autoritario. Y creo que la atracción que algunos sienten por él, desde luego sus votantes, pero también gente aquí, es el deseo del espaldarazo, del bully del curso, es el deseo por un niño, porque un niño los defienda. El niño pervertidor, el niño corruptor del curso, que es también el niño que los puede defender, porque es el niño grande, el niño más grande que los otros, el que lleva revistas pornográficas al curso, el que primero tuvo pelos y el que primero habló de una eyaculación. Ese es Trump para los demás machos. Entonces creo que debemos desvincularlo de la autoridad de padre y también de toda nuestra teoría o de gran parte o de los grandes rasgos de nuestra teoría patriarcal. Creo que esto no se trata de los hombres y las mujeres, y creo que algunos discursos feministas que he oído al respecto o expresiones feministas están un poco desfasados aquí, porque estamos ante la tiranía del niño. Repito, Trump habla sobre ganar y quiere ganar y dice que quiere ganar. Habla con su boca en forma de chupo, de chupar, y tiene sus pataletas de niño. En estos días oímos a María Corina Machado ofrecerle que si él quería, ella le daba el premio Nobel que ganó. Todo esto habla de niños, ¿no? Si él está con la pataleta porque no tiene el premio, yo le doy el premio. Incluso ese acto de hacer las paces con Petro, en la llamada famosa que tuvo lugar la semana pasada, tuvo esa tesitura de las paces que hacen los niños. Eran enemigos y después de una llamada fueron amigos. Y antes de eso, Petro decidió invocar la figura del jaguar, la máscara del jaguar, como si fuera una máscara de carnaval o una máscara de chamán, pero en realidad no era una máscara chamánica la que él estaba invocando, según me parece, sino de Halloween, que es la fiesta de los niños. Los niños se vuelven más tiránicos o tienen una carta blanca para su pequeña tiranía en Halloween, en la noche de los niños, en la que pueden comer todos los dulces que quieran y se visten de cosas espantosas, ¿no? De cosas que dan espanto. Se disfrazan. Los niños disfrazados acceden entonces a una autoridad. Y Petro decidió que se ponía un disfraz de depredador. De Basilicum, de Basileus, la palabra griega que significa rey y que da origen al nombre de la albahaca,
También se deriva el basilisco. El basilisco significa etimológicamente pequeño rey y es el rey de todas las serpientes. Es una criatura mitológica venenosísima que puede matar solo con su mirada. Entonces este pequeño rey, el rey niño, es extremadamente letal. Y el rey niño para nosotros es Trump. Hablaba hace un momento de la media lengua de Trump y quiero que se fijen en sus discursos. Pensaba yo el otro día en Mar-a-Lago, el nombre de esa tierra fantástica de Trump, esa especie de isla en tierra firme que es su hacienda recreativa. ¿En qué idioma está ese Mar-a-Lago? ¿Qué es eso? Mar-a-Lago son palabras en español, pero no es Maracaibo, que es el lago del petróleo. Y otras, oía también una alocución de Trump en la que hablaba de Macron y de su disputa sobre los precios de los fármacos. Y decía Emmanuel Macron, Emmanuel, y se engolosinaba con esas palabras en la boca y decía, I love the French accent, esa lengua que no es suya, pero que imita como los niños aprenden a hablar su lengua. Además, qué curioso que Macron se llame Emmanuel, que es el nombre de Jesús. Acabo de caer en la cuenta de eso. Ya había caído en la cuenta de la fabulosa coincidencia de que Maduro se llame Maduro y que todo esto tenga esta forma de pelea entre niños, desafíos entre niños, juego de niños, justamente de niños inmaduros y de niños que nunca pueden madurar y de niños que aprenden a hablar. Cuando a Maduro lo capturaron fue que decía ese Happy New Year, es así como se dice también el ensayar otra lengua y el hablarla a media lengua, que es entre otras cosas lo que nos imponen las redes sociales y la nueva realidad global, la nueva realidad en la que no somos soberanos ni soberanas porque no somos dueños ya, ni artífices, ni fluidos en nuestra lengua, ¿no? Entonces Maduro diciendo Happy New Year, Trump diciendo Macron, y todo esto en medio de una celebración en Mar-a-Lago, todo ese no lenguaje de los niños. Basta con que uno juegue con un niño para saber que tiene que bajar a su nivel. Cuando un niño juega con uno y habla como un niño y puede estar a punto de frustrarse como un niño, pues uno tiene que jugar como un niño. Después de la reconciliación con Trump, Petro salió diciendo que Trump había dicho que iba a hacer o había pensado hacer cosas malas con Colombia. Ese cosas malas con Colombia. Vamos a hacer cosas malas. Remite también a un deseo sexual, a una fantasía sexual, las cosas malas que vamos a hacer, que nos van a hacer cuando somos niños. Pero además ese lenguaje de decir cosas malas es como el lenguaje que enuncia al coco, ¿no? A un monstruo que no tiene nombre, que tiene cualquier nombre infantil, que es el basilisco también, el pequeño rey. Toda esta crisis política ha tenido, como digo, ha estado inscrita pues en el lenguaje de los niños y toda ha parecido de juego. Y a mí me parece que el juego que se impone por sobre todas las otras actividades y actitudes humanas es terrorífico. Y vivimos en una época que reivindica constantemente el juego, lo lúdico, debemos jugar. Todas las redes sociales nos dicen todo el tiempo de la importancia que es jugar, escribir es jugar, todo es jugar. Y el niño interior, cada vez al mismo tiempo menos gente tiene niños y menos contacto tenemos con los niños. Pero parecería que hay que ser niño, que es totalmente irreprochable que alguien diga que en realidad es un niño y que quiere cultivar su niño interior y no sé qué. En los juegos
cada jugador es soberano y quiere ganarles a los otros, atendiendo a unas reglas. Esas reglas no son los derechos, no son ni los derechos humanos ni el derecho internacional, son las reglas de un inventor del juego y de una marca que se inventa el juego, como en el caso de Monopolio. La geopolítica, para casi todos nosotros, es también un juego, o parece un juego. La única manera de imaginar al mundo, si se imagina de acuerdo con los países y sus soberanías, es reducirlo a la forma de un tablero. La disputa por Groenlandia. ¿Qué es Groenlandia? Es un nombre en un tablero, ¿no? El poder político, creo yo, que cada vez más solo puede entenderse como el poder sobre un juego de mesa, pero ya hay muy pocos juegos de mesa, entonces será un videojuego, supongo. Pero también pensaba que quien quiere ser presidente, que es ser un rey, lo más parecido a un rey, sigue siendo en los sistemas presidencialistas, en la democracia esta en la que el ejecutivo es tan prominente, el deseo de ser presidente sigue siendo necesariamente inmaduro. Cualquier persona que quiera ser presidente, yo creo que lo quiere ser en gran medida como un niño quiere ganar un juego o quiere mandar el juego, ¿no? Cualquiera que quiere ser presidente en un país democrático quiere, de alguna forma, ser un rey, ser soberano también y soñar con que va a mandar sobre un territorio soberano, que nunca lo es. El rey, por su parte, los reyes de verdad de las monarquías, también son los que nunca crecen. Pensaba hoy que el rey nació para ser rey, nació ya siendo rey, bueno, siendo príncipe que se va a convertir en rey. Y eso no solamente significa convertirse en su propio padre, sino convertirse en aquello, volver al estado en el que nació, ratificar el estatus que tuvo cuando nació. El rey es aquel que no se convierte en otro, que no se convierte en otra cosa, que llega a ser el que es en su nacimiento. O sea, el rey, el soberano, es el que nunca tiene que volverse adulto tampoco. Volviendo al juego, estaba pensando en el teatro, el juego, el play, y una comedia, una obra de teatro que es play también. El teatro está tras todas nuestras artes y hace apenas un par de monólogos yo hablé de los actores y de mi admiración y mi casi obsesión con el arte de la actuación. En otras ocasiones también he reivindicado la actuación como la libertad. La libertad de pretender ser otro es de alguna manera para mí, por un lado, la libertad inalienable que todos tenemos y por otro lado, ese acceso a ser otros y a ser muchos actuando en el juego, en la representación teatral, es el acceso a lo infinito, ¿no? Si podemos ser otros, podemos ser cualquier otros, podemos ser infinitamente otros y podemos no morir. Entonces, en el teatro está nuestra esperanza de lo infinito y nuestra esperanza de una reproducción siempre diferenciada de nosotros mismos y horizontal. También he estado pensando en estas semanas en si ese juego y ese teatro que yo tanto he admirado y que nuestra sociedad tanto admira, porque de todas maneras la nobleza de Hollywood es lo que reemplazó para nosotros la monarquía. He estado pensando si esa entronización y soberanía de lo teatral y del juego no nos está impidiendo a la humanidad crecer también y ser cada uno otro distinto de lo que es, pero serlo, no representarlo, no actuar como otro, sino serlo. Nosotros
hacemos papeles y nos desidentificamos de nosotros mismos, y yo muchísimas veces he defendido esto como una alternativa a la identidad y a lo identitario. He dicho, no, lo importante es la desidentidad y eso es el arte. Pero he estado pensando si no hacemos esos papeles como si lo hiciéramos, como si nos convirtiéramos en otro sin nunca convertirnos en otro. Y si lo que estamos haciendo es tratando de cumplir una y otra vez los sueños de un niño, y en esa medida somos siempre impunes y somos siempre intrascendentes. El que siempre está haciendo un papel es también el niño que no puede hacerse responsable de lo que hace, ¿no? Así como el actor mata a otro en una película, y no por eso, por supuesto, es criminal ni debe ser castigado, nuestra mentalidad de niños que siempre jugamos y que hacemos un papel en las redes sociales y tenemos un perfil y un avatar, es también esa mentalidad para siempre del niño que está jugando. El niño no solamente nos baja a su nivel cuando estamos con él, sino que el niño petrifica. Entonces, el niño es el impune, el sin filtro, que habla a media lengua, pero también habla sin construir un discurso, como Trump nuevamente, pero también es el niño que nos deja paralizados. El niño paraliza. Hace unos meses estuve paseando con unos primitos que tengo y estábamos en un almacén, y de repente uno de esos primitos, que tiene 4 años, se bajó los pantalones y empezó a agarrarse el pipí como un niño de 4 años. Y otra prima y yo, ninguna de las dos era su madre, estábamos ahí y no pudimos ni decirle no ni sí, y nos dio una especie de pánico de ver al niño ser exhibicionista y de repente estar desnudo y volverse loquito en un momento, ¿no? La voluntad del niño, el cumplimiento de su deseo o la expresión de su deseo petrifica a los demás. Y estoy hablando de Trump todo el tiempo. Ante el no compromiso del niño, la no seriedad del niño, me pregunto, ¿qué es ser serios? ¿Y qué sería no jugar? ¿Y por qué no estamos reivindicando? Y estoy diciendo demasiado la palabra reivindicando, porque no estamos pensando en la posibilidad de ser serios, de no jugar y de no representar papeles, de hacer las cosas como mortales, siendo cada uno a través y a lo largo de su propia vida, y convirtiéndose en lo único que uno puede convertirse, que es en adulto, en viejo y en muerto, sin segundas oportunidades, creciendo y dejándose atrás. Y claro, lo que no es el juego es el trabajo, ¿no? El trabajo que está tan desacreditado. Pensemos en qué es hacer las cosas, no como si jugáramos, y no como si representáramos papeles, sino como si trabajáramos, como si dejáramos de ser niños. Estaba leyendo en estos días un libro de una psicoanalista junguiana, y ahora se me olvidó el nombre, acá está, que me prestaron unas amigas, y se llama Puera Eternus, y está interesante, y cuenta que Jung proponía el trabajo como la cura a ese síndrome del niño eterno. Pero pensemos en qué sería el trabajo también. Estados Unidos es un país de niños, y es un país niño, es un país que se vuelve grande después de, en contra de y a raíz de las monarquías. Es el país joven que quiere imponer, hacer vivir y hacer grande una vieja fantasía que es la democracia. Y una y otra vez es un país que se muestra a través de su juventud, los soldados de la Segunda Guerra Mundial, los hippies de la contracultura. Es el país de los jóvenes, pero también es un país de los niños y de la niñez, y que se reinventó la niñez y la hizo soberana. Es el país que nos hizo fumar compulsivamente a través de la industria del tabaco, que nos hizo buscar la teta.
Es el país del recién destetado. Y es el país que nos hizo vestirnos con hoodies y con t-shirts, como niños y niñas, durante toda la vida. Los hoodies también, creo que era este libro u otro que leí hace poco, hablaba de el niño con caperuza, el niño con caperucita. Y pensaba también en que el pipí, el pene que se quita y se pone la caperuza, el prepucio, es un niño, ¿no? Ya en algún monólogo, otro monólogo había hablado de esto, de cómo en el hombre el pene sigue siendo el niño de ese hombre, es el hombre en chiquito que el hombre tiene. Es ese hombrecito que en el hombre se levanta, pero se levanta también en su pasado diciendo sigo siendo un niño, y creo que Pascal Quignard habla de eso también. Entonces, el niño que ya no es niño tiene una forma de seguir siendo, pues esto es un poco reduccionista, pero bear with me, de seguir siendo niño, sopórtenme, y es la adicción, ¿no? La adicción, la fantasía de la teta, de ser consumidores compulsivos y de ser adictos, así seguimos siendo niños. En medio de todo este episodio de la invasión a Venezuela y de toda esta circunstancia del mundo entero, de tener a este desquiciado como soberano del mundo que es Trump, y como ganador de los juegos y dueño de los juegos y diseñador de los juegos, estamos hablando constantemente de las drogas, de la adicción también. Y creo que Trump y la adicción son una misma cosa, responden a un mismo impulso, que es el de consumir compulsivamente. Estados Unidos también se inventó el drogar a los niños, se inventó, creo, el desorden de déficit de atención, con el cual llenan a los niños desde muy pequeños de drogas de manera totalmente impune. Los niños como drogadictos, los niños que nunca de hecho pueden crecer, ni sabríamos cómo crecen porque crecen ya bajo la influencia de una droga que supuestamente los capacita para existir. Pues los niños también son los grandes consumidores del capitalismo, ¿no? Los consumidores de juguetes y los consumidores de ropa también. Los niños de los que depende el capitalismo, que no solo nos infantiliza a todos, sino que hace de los niños suficientemente adultos para consumir desde que nacen y les dirige publicidad impunemente también, así como los droga. Entonces los niños nunca son realmente niños porque, son lo suficientemente adultos para siempre estar comprando. Al mismo tiempo nunca llegan a ser adultos porque son eternamente niños recién destetados. Y ese capitalismo nos ha vuelto a todos adictos a las pantallas en las que vemos a Trump. Hay otro rasgo del niño del cual mi amiga Paloma me hizo caer en la cuenta, y es esta relación con el dinero. Pues en el niño es la analidad de la etapa en la que están Trump y todos estos hombres de poder, ¿no? Hay un documental sobre Epstein que está en Netflix, y a mí me encanta, que no se llame como pedófilo, no sé qué, sino Filthy Rich, que es apestosamente rico, y con ese título hace alusión pues a la mierda que es el dinero. Saben que psicoanalíticamente pues están relacionados, y pensaba en eso también al oír una entrevista reciente de Trump en la que hablaba del dinero que iba a ganar por el petróleo de Venezuela, y decía billions, no trillions of dollars, no billones sino trillones. Y observen la manera en la que Trump habla sobre cantidades, sobre la cantidad de barriles de petróleo. Estaba diciendo tan pronto como pasaron sus acciones, como adelantó sus acciones en Venezuela, ese mucho que alude también a de la relación con el dinero, que alude a lo anal y que es del niño, ese más, que no solo es del adicto de otra vez la teta, sino de más cantidad de teta.
También son los millones de seguidores que tenemos o queremos tener en las redes sociales, los millones de personas que quiero que oigan este monólogo, esa afición por el número que desplaza el gusto de la articulación de la palabra, la fantasía de lo que crece en número, puesto que ya no podemos crecer como seres humanos. Y no quiero que este crecer como seres humanos suene autoayuda, sino que quisiera en realidad proponer que pensemos qué significa hacerse adultos, hacerse serio, hacerse trabajador y hacerse articulado, y no ambicionar el poder sobre los demás, el poder que el niño, que el tirano tiene sobre los demás. ¿Qué deseo de crecimiento podemos tener? Que no es la fantasía del crecimiento del número. Y pensaba también que no es la fantasía, obviamente, de la erección del pene, etc. Y estaba pensando en el petróleo también, en cómo el petróleo surge de la tierra y brota y sale un chorro. Y el petróleo es un chorro que no es de semen, así como el chorro que le sale a un niño en sus primeras eyaculaciones no es de semen ni puede fecundar. Y sin embargo, confiere un poder y lo vuelve de alguna manera soberano sobre otros niños, a este niño eyaculador. Pensaba en la imagen de petróleo y sospecho que para complementar, seguir desarrollando estas ideas que tengo, debo volver a ver There Will Be Blood, la película de Paul Thomas Anderson, de la que no me acuerdo de nada, pero creo que había un hombre niño y había también, desde luego, el concierto para violín de Brahms, que es de lo único que me acuerdo de esa película, y la quería volver a ver para este monólogo, pero no tuve tiempo. Entonces está esa eyaculación no seminal del niño, que se parece a la eyaculación del pozo de petróleo, y que aumenta las cantidades y la velocidad, desde luego, porque el petróleo sirve a la velocidad y en fin. Empecé a hablar hace un rato, pues cuando empecé el monólogo, sobre el niño que nace, el rey niño que es Jesús, y que yo celebro con la albahaca, que es el basileo y que es el basilisco, que es el rey y que es el pequeño monstruo, rey de las serpientes que mata con la mirada. Pronto ya vamos a entrar en la Cuaresma y hablaremos de el crucificado, de ese niño que se convierte en este hombre. Y no porque sea cristiana, yo no sé si ese es Dios o no, creo que vale la pena que pensemos en esa imagen de alguien que se transformó, no solamente creció el cuerpo, sino esas dos imágenes contrastadas del niño protegido por los animales y por su madre y su padre, o su padre putativo, que se alberga en una pesebrera, y luego el que está clavado en la cruz, porque el sacrificado no está haciendo ningún papel. Jesús no está haciendo el papel de Dios, ni está realmente haciendo el papel de cordero sacrificado tampoco. Está efectivamente siendo crucificado, siendo asesinado, y está entregando su cuerpo. ¿Cómo podríamos vivir como en una entrega seria del cuerpo? Muchas veces me he referido a Jesús como este hombre tan serio, que todo lo hacía en serio. Y nuevamente, ¿qué significa en serio? Irrepetiblemente, por vez única, es lo contrario del actor que repite una y otra vez sus líneas y las ensaya, ¿no? Bueno, y ese crucificado es el hijo que es su propio padre y es el hijo que pudo ser adulto, pero no voy a hablar más de Jesús en este monólogo. Pensaba en el chivo expiatorio que los judíos mandaban al desierto cargado con los pecados de la comunidad.
Y ese chivo expiatorio que cumplía esa función de limpiar a la comunidad de la que salía no era iba a decir no era un venado, sí, desde luego que no era un venado, no era un cordero, no era un bebé. El chivo lo imaginamos como un adulto que puede cargar con los pecados de los demás y limpiar a su comunidad, no como el animal propiciatorio, que es el corderito. Bueno, decía de la imagen de Jesús en la cruz y pensaba, me pregunto, en cómo imaginar a un adulto que no esté torturado, que aunque sea adulto no esté torturado, no sea culpable, ni sea tratado como culpable, ni se cargue de las culpas de los otros. ¿Cómo sería ese nuevo adulto que debemos crear, que debemos imaginar y que debemos ser? Y esto, desde luego, exige y amerita que reflexionemos nuevamente sobre la responsabilidad. ¿Qué es responder? ¿Por qué respondemos? ¿Por quién respondemos? ¿Cómo podemos llegar a ser otro que es nosotros mismos y que no es igual al niño que fuimos? ¿Cómo pensar en un adulto que es gozoso pero que no juega y que no tiene poder? ¿Cómo poder tener la impotencia del niño, pero ya no siendo impotencia, sino desencanto con respecto al poder? Si hablamos de los adultos que no dejan de ser niños, y hablamos también de los niños que nunca pueden ser niños porque son consumidores y son usados por sus padres en las redes sociales para que otros consuman, esos niños que vemos todo el tiempo y que no tienen realmente una infancia. Si estamos hablando de esta confusión entre niños y adultos, es desde luego inevitable que terminemos hablando sobre pedofilia y sobre abuso a los niños. No voy a hablar, aunque hablé de cristianismo, de la pedofilia de tantos curas, no de todos, sino que quiero hablar sobre las muchachas menores de edad que eran reclutadas por Jeffrey Epstein y por su novia o amiga Ghislaine Maxwell, y a las que abusaron tantos hombres amigos de Epstein, que era amigo de Trump. La isla de Epstein, otro mar al lago, ¿no? Pero en el mar, efectivamente. Esa fantasía de tener una isla, que es una fantasía completamente infantil, ¿no? La isla del tesoro, la isla nuevamente del juego de mesa, la isla de los piratas, la isla de juego, o la isla de la república de los niños, en la que los niños viven solos sin adultos, como en El Señor de las Moscas. Y entonces aquí viene una tesis en la que deriva el resto de este monólogo. Yo creo que nos hemos equivocado, y se ha equivocado la prensa, y se ha equivocado la opinión pública, al llamar pedofilia al crimen y a la actitud, y al deseo, y a la perversión de Epstein y sus amigos con las menores de edad de quienes abusaron en la isla de Epstein, en esa isla que también es inexistente para nuestra imaginación, es también Groenlandia, ¿no? Es jurídicamente abuso de menores, desde luego, pero el deseo, yo creo que llevaba a esos hombres y que sigue llevando a los hombres una y otra vez a abusar de muchachas adolescentes. No es el deseo de un adulto por un niño, que está en otros casos de pedofilia, desde luego. Yo creo que quien deseaba en esa situación de Epstein y sus amigos a las muchachas muy jóvenes, a las muchachas adolescentes, quien deseaba en cada uno de ellos, en el supuesto adulto, era un niño. Y creo que la fantasía que se actualizaba en la isla de Epstein era la de ser niño. Esos hombres estaban siendo niños, una fantasía autopedófila, si quieren. Eran los niños que se masturban mirando a la hermana mayor o a las amigas de la hermana mayor o de la prima, no la madre, sino esta niña que acaba de empezar a ser mujer cuando ellos son menores aún. El niño
que juega que se excita jugando al masaje o al doctor con la criada, el hijo del patrón. Creo que es una fantasía de hijo del patrón, del niño rico, con la criada joven. O de el niño menor con la hermana mayor que empieza a ser mujer. No creo que el crimen que tuvo lugar en esos sitios de Epstein en la isla pusiera en acto la fantasía de someter a una niña por parte de un adulto, sino la de obligar a la hermana mayor a tener sexo con un niño, obligar a la muchacha, a la adolescente que ha podido cambiar, que ha podido volverse adulta o que está a punto de volverse adulta, que está en esa transición hacia ser mujer, que está mostrando la evidencia de su metamorfosis. Es la mujer que se quiere someter por parte del niño, que no va a vivir ninguna metamorfosis, que siempre va a seguir siendo niño. Creo que debemos ver la perversión de ese acto allí y no como pedofilia, como dije. Se obligaba a unas mujeres a acostarse con el niño eterno, con el niño que no cambiaría. Y entonces, en eso también cuentan esas fantasías que Epstein seguía defendiendo hasta el final, de que él estaba ayudando a estas chicas a crecer, a hacer realidad sus sueños o no sé qué gringada, porque les presentaba gente o lo que sea. Era como adueñarse y también tal vez impedir la posibilidad de que ellas fueran adultos, puesto que ellos, Epstein y sus amigos, no podrían nunca llegar a ser adultos. Esa violencia hacia la hermana, que ya ha cambiado, repito, es el sometimiento de la mujer por parte del niño que no es su hijo. No es la fantasía incestuosa con la madre, es la fantasía con respecto a una mujer que no tiene hijos aún, para truncarla tal vez en su desarrollo también, por parte, nuevamente, de el niño que no va a cambiar. Es una fantasía incestuosa también, pero nuevamente con la hermana, una fantasía patronal con la criada, que es también una hermana y no hermana de la familia. Es la fantasía de las primeras erecciones. Es la misma fantasía del que saca billions, no trillions de petróleo. Y esa fantasía que está en juego allí, que estaba en juego en la isla de Epstein y está en juego en Mar-a-Lago y está en juego en Maracaibo, es mucho más poderosa que la fantasía de someter a otros, si es que hay una fantasía más poderosa que esa. Es más poderosa o está implícita en la fantasía de la tiranía o de la soberanía, y es la fantasía de no crecer, porque la fantasía de no crecer entraña la de no morir también. No envejecer y no morir. Pero el dolor de esa fantasía es desde luego mucho más profundo que el de evitar el castigo o soportar el castigo del niño perverso. Ya vimos cómo Trump y Epstein también son el niño corrompido y corruptor, y no corrupto en el sentido de la venalidad, sino, como decíamos, de un niño muy corrompido que les dice a los demás cosas sexuales, que va a hacer cosas malas con Colombia. Ese niño corrompido y corrompedor tiene que salirse del juego en un momento dado. No va ni a soportar el castigo, ni va a evadir el castigo al final, sino que en el caso de Epstein se tiene que matar, que es salirse del juego. Entonces es un abismo el que se abre bajo los pies de este niño que no crece. Y al final queda Ghislaine, la madre que traía a las hermanas mayores para que satisficieran el deseo destructivo del niño perverso. Al final es Ghislaine
la que está respondiendo ante la justicia, la que puede contestar preguntas en el papel de madre, porque el otro se salió del juego matándose, porque era para él un juego. Bien, estaba con esta tesis mía de el deseo de violación a la hermana mayor, que no es del todo adulta, pero que ya muestra que va a cambiar, por parte del niño que no puede cambiar y que no quiere cambiar, ambas. Tal vez quiere, pero de todas maneras no puede porque ya está cercenada su capacidad de metamorfosis. Estaba pensando en eso cuando entonces me puse a investigar, iba a decir, no, a buscar en internet sobre las hermanas de Trump, y resulta que Trump tuvo hermanas mayores, murieron, y hubo una que era una juez prominente que creo que ayudó a agarrar a mafiosos. Y entonces pensaba en si Trump, cuya personalidad en otros momentos he observado como el hijo rechazado por su padre, el hijo de un padre sustituto, que es Roy Cohn, el hijo del cacorraje, Roy Cohn, si su problema o su configuración mental no obedece también a ser el hermano menor de esta hermana seria, el hermano jugador, el hermano que solo juega y que en su afición posible también por las muchachas de Epstein, no estuviera actualizando esa fantasía nuevamente de truncar la vida de la hermana mayor y de violar a la mayor. ¿En qué se convierte el niño que no puede crecer? Pues se convierte en muerto, como todos nos convertimos en muerto. Pero entonces estaba pensando en la metamorfosis de Kafka. Una y otra vez en muchas conferencias y en algún libro yo he hablado de cómo la metamorfosis de Kafka es un libro sobre el incesto, sobre el deseo por la hermana. Léanlo bajo esa luz. El insecto es el incesto. Y el libro termina con que durante la metamorfosis del chico en bicho monstruoso, se ha ido transformando la chica en mujer. Y ya cuando se ha muerto el bicho, dice el narrador al puro final del libro que están en un paseo a la salida de la ciudad, la familia de Samsa, y la chica estiró su cuerpo joven. Es la metamorfosis que la ha convertido en mujer, mientras que el otro se ha convertido en bicho, el otro que la desea se ha convertido en bicho, y por la agencia de ella lo han finalmente matado y pues él se ha muerto, lo han finalmente barrido, excluido y barrido. ¿En qué se convierte este niño que no puede crecer? Se puede convertir en un gran escritor, se puede convertir en un gran artista, desde luego, también se puede convertir en un bicho. Se puede convertir en un no humano. En el caso de Trump, parecería que esa fuera su deriva y que esa fuera su destino, ¿no? Lo no humano. Pero ¿qué es lo no humano? Porque ya no estamos en el tiempo de convertirnos en insectos, ni en el tiempo de las metamorfosis. Nos han condenado tanto a no crecer que ni siquiera podemos crecer en la forma de una cucaracha y convertirnos en un basilisco realmente o en una cucaracha. En lo que nos convertimos es en muñecos, en muñequitos. Y creo que entonces hay una ficción más relevante ahora que la de Kafka, y es la de Carlo Collodi y Pinocho. Todos estos niños grandes, niños grotescos que dicen una cosa y que hacen otra y que no se acuerdan de la que dijeron y que hablan sin filtros, como Maduro, como Trump, como Petro muchas veces, y que sueñan con ponerse máscaras de depredador, máscaras de tigre. Son también estos muñequitos que no pueden llegar a ser de carne. Nuestra afición por la máscara, por la imitación y por la representación, nuestra afición teatral ha derivado no en que seamos el creador que se pone muchas máscaras, sino en que seamos el muñequito
que no puede ponerse ninguna, que es ya la máscara de la máscara, el vestigio muerto de la máscara. La gente se pone avatares que son muñequitos y la gente mira... la gente mira dibujos animados y va a decir, pues yo no soporto los dibujos animados por su estridencia y porque me da verdadera angustia esa animación falsa que parece tan satánica para mí como Trump. Trump cada vez parece más un muñeco. Entonces no es el patriarca porque es el niño que no crece, pero no solo es el niño que no crece termina revirtiendo al Pinocho antes del final de la novela de Collodi, antes de que se logre volverse niño, y acuérdense que logra volverse niño porque acepta el trabajo y el aprendizaje. Es este patriarca, este patriarca falso que en realidad es un niño, que en realidad es un muñequito, que es la fantasía de la inteligencia artificial, de los autómatas que hablan y dicen cualquier cosa, porque ya no son ni siquiera niños, son los que nunca nacieron, no son ya ni el basilisco, ni el basileus, ni la matita de albahaca, sino el espectro de un juguete, el niño que termina volviéndose juguete, que sueña con volverse juguete y no se nos ocurre cosas más monstruosas, ¿no? Que pensar en que Trump, de cuya voluntad parece que dependiera nuestro destino, no es ni siquiera un niño que juega, impune, irresponsable y balbuciente, sino que es un juguete al que no maneja nadie, un juguete endiablado. Y bueno, era eso. Gracias.